Estaba revisando unos documentos en mi oficina cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Era martes por la tarde, uno de esos días calurosos de julio en Madrid, donde el aire acondicionado parece no ser suficiente. Contesté, con la voz profesional que había perfeccionado durante años de negociaciones. La voz al otro lado pertenecía a Lucía Mendoza, la organizadora de bodas que mi hermano Alejandro había contratado para su gran día. Señorita Martínez, lamento molestarla. Comenzó con un tono formal pero vacilante. Algo en su manera de hablar me puso en alerta inmediatamente. Me han pedido que le comunique una decisión tomada por su familia respecto a la boda de su hermano. Mi cuerpo se tensó por instinto. Las llamadas que comienzan así nunca traen buenas noticias. Su hermano y sus padres han decidido que sería mejor si usted no asistiera a la ceremonia. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas para suavizar el golpe, pero no había forma de disfrazar la crueldad de lo que estaba comunicando. Consideran que podría haber cierta tensión y prefieren evitar cualquier situación incómoda en un día tan especial. Mis dedos se aferraron al borde del escritorio mientras procesaba sus palabras. No era solo una exclusión. Era un rechazo público, una declaración clara de que yo no pertenecía a ese círculo familiar que tanto se enorgullecían de mostrar en sociedad. Entiendo, dije con una calma que no sentía. ¿Hay algo más que deba saber? El silencio que siguió fue revelador. Casi podía visualizar a Lucía mordiéndose el labio, debatiéndose entre la lealtad a sus clientes y la incomodidad de transmitir el mensaje completo. También me han indicado que... Y su voz bajó un tono. Que el depósito que usted aportó para los gastos iniciales, los 100.000 euros, será utilizado para la celebración según lo planeado. Su familia considera que fue un regalo y no tienen intención de devolverlo. El golpe fue tan certero como inesperado. Esos 100.000 euros representaban meses de trabajo duro, una cantidad que había aportado cuando Alejandro vino a mi oficina con ojos suplicantes, hablando de la boda de sus sueños con Carmen, la hija de uno de los empresarios más influyentes de Salamanca. Una boda que, según él, abriría puertas para toda la familia. El familiar sabor de la traición se extendió por mi garganta. Durante toda mi vida había sido la hermana menor, la ignorada, la que siempre quedaba en segundo plano, mientras Alejandro recibía los aplausos y las oportunidades. Mis padres, María y Francisco, habían dedicado cada recurso familiar a su educación en las mejores universidades europeas, mientras yo trabajaba turnos dobles en cafeterías para pagarme los estudios de administración de empresas. Cuando empecé a tener éxito, cuando mis pequeñas inversiones comenzaron a dar frutos y logré comprar mi primer hotel en las afueras de Madrid, lo atribuyeron a la suerte. Cuando adquirí el Castillo de San Gabriel, una joya histórica en Toledo que transformé en uno de los espacios para eventos más exclusivos de España, lo llamaron un capricho costoso. Y cuando mi empresa de catering, Sabores de España, comenzó a ser solicitada por la élite madrileña, sugirieron que seguramente había conseguido los contratos por conexiones dudosas. Señorita Martínez, ¿sigue ahí? La voz de Lucía me devolvió al presente. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones mientras tomaba una decisión que cambiaría todo. No sería la víctima esta vez. No me quedaría en silencio aceptando migajas de reconocimiento. Sí, estoy aquí. Respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. Escuche con atención, Lucía, porque no voy a repetirlo. Quiero que cancele la boda de Alejandro Martínez y Carmen Velasco. Toda la boda, inmediatamente. Su jadeo de sorpresa fue audible incluso a través del teléfono. Perdone, pero no... Entiendo. Yo solo sigo instrucciones de sus padres y su hermano. No puedo cancelar nada sin su autorización. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios mientras me levantaba de mi silla y caminaba hacia la ventana de mi despacho, desde donde podía ver el bullicio de la Gran Vía madrileña. Abajo, la vida seguía su curso normal, ajena al drama que se desarrollaba en el piso 15 de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Parece que hay un malentendido fundamental aquí, dije con la misma voz que usaba en las reuniones de accionistas cuando necesitaba dejar clara mi posición. Alejandro puede haber contratado sus servicios como organizadora, pero yo soy quien tiene el control real de esta situación. El silencio al otro lado de la línea me indicó que tenía toda su atención. Verá, Lucía, el castillo de San Gabriel, donde se supone que se celebrará la ceremonia dentro de 3 semanas, es de mi propiedad. Sabores de España, la empresa que serviría el banquete para 200 invitados, también me pertenece. Y el Hotel Mirador, donde han reservado 50 habitaciones para los invitados que vienen de fuera. Forma parte de mi grupo hotelero. La realización pareció golpearla como una ola fría. Su respiración se volvió irregular al otro lado del teléfono. No tenía idea, murmuró finalmente. Evidentemente, y ahora que lo sabe, entenderá por qué tengo la autoridad para cancelar todo. No habrá boda, no habrá recepción, no habrá alojamiento para los invitados, nada. Pero los invitados, las reservas, hay personas viajando desde el extranjero, protestó débilmente. Ese no es mi problema, respondí con firmeza. Mi familia ha tomado su decisión, y yo he tomado la mía. Le sugiero que comience a hacer llamadas ahora mismo, y asegúrese de explicarles exactamente por qué se cancela todo. Mientras colgaba, sentí una mezcla extraña de emociones. Dolor, por lo que acababa de hacer, pero también un profundo sentido de justicia. Por primera vez en 32 años, había usado mi poder para defenderme, para mostrarles que aquella niña a la que siempre habían subestimado, ahora tenía en sus manos el destino de su preciada imagen social. El silencio que siguió a mi declaración fue casi tangible. Podía imaginar a Lucía en su oficina elegante en el barrio de Salamanca, rodeada de muestras de telas y catálogos de flores, completamente desconcertada por el giro que había tomado la conversación. Esperé, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara en su conciencia. Señorita Martínez, Elena. Su voz había perdido toda formalidad, transformándose en una súplica. Por favor, reconsidere lo que está haciendo. Estamos hablando de la boda de su hermano. ¿No podríamos encontrar una solución intermedia? Quizás podríamos negociar con su familia. Negociar. Esa palabra me provocó una risa amarga. Toda mi vida había sido una negociación. Mi espacio, mi valor, mi derecho a existir en mi propia familia. No hay nada que negociar, Lucía. Esta no es una amenaza vacía o un arrebato emocional. Es la consecuencia natural de años de desprecios y manipulaciones. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la pared donde colgaban discretamente los reconocimientos de mis empresas. El Premio Nacional de Hostelería, la distinción de la Cámara de Comercio de Madrid, la portada de Emprendedores, donde me nombraban una de las 40 empresarias menores de 40 más influyentes de España. Logros que mi familia nunca había celebrado realmente. Lo que mi familia no entiende, continué con la calma que solo da la certeza, es que mientras ellos estaban ocupados creando la ilusión de éxito gracias a la carrera diplomática de 1900, Alejandro, yo estaba construyendo algo real, algo tangible. No soy solo la hija menor a la que pueden excluir cuando les resulta incómoda. Soy la dueña de los pilares sobre los que han construido su farsa social. Hubo un momento de silencio. Antes de que Lucía respondiera, su voz profesional finalmente quebrada. No tenía idea de que existía este nivel de conflicto en la familia Martínez. Su hermano y sus padres siempre hablaron de usted como si apenas estuviera involucrada en sus vidas. Exactamente, respondí, sintiendo cómo la verdad se abría paso a través de años de narrativas falsas. Para ellos, soy poco más que una nota al pie de página en la gran historia familiar. La hermana que hace algo en hoteles, mientras Alejandro brilla en el servicio diplomático. La hija que nunca terminó de encajar en las expectativas de la alta sociedad madrileña que tanto valoran mis padres.
Recordé las innumerables cenas familiares donde mis opiniones eran sistemáticamente ignoradas, las celebraciones donde mis logros quedaban eclipsados por cualquier pequeño avance de mi hermano. El día que abrí mi primer hotel, mis padres enviaron un ramo de flores con una tarjeta genérica porque estaban en París, asistiendo a una recepción de la embajada, donde Alejandro había sido invitado. Pero lo que usted me está diciendo... Lucía parecía estar revisando mentalmente toda la información que había recibido de la familia. Cambia completamente el contexto. Si el castillo es suyo, si el catering y el hotel también le pertenecen, ¿cómo es posible que su hermano haya organizado todo esto sin mencionarlo? Porque así funciona mi familia, Lucía. Ellos toman lo que necesitan de mí y luego pretenden que fue su logro. Cuando Alejandro vino a pedirme el depósito para la boda, también me pidió usar el castillo, mencionando que sería un bonito gesto familiar. Lo mismo con el catering y el hotel. Pero en ningún momento reconocieron públicamente que yo era la propietaria. Para el mundo exterior, simplemente habían elegido los mejores servicios que el dinero puede comprar. Me detuve frente al ventanal que dominaba mi oficina, observando el Parque del Retiro a lo lejos, sus árboles mecidos por la brisa veraniega. Había pasado tantas tardes de mi infancia allí, leyendo en soledad mientras mis padres acompañaban a Alejandro a sus torneos de tenis o sus clases de piano. Elena. La voz de Lucía había cambiado. Ahora sonaba casi respetuosa. Entiendo su posición mejor de lo que piensa. Yo también vengo de una familia donde siempre fui la segunda opción. Pero lo que está planeando hacer afectará a muchas personas inocentes, invitados que han comprado vuelos, que han pedido días libres. Por un instante, sentí una punzada de duda. ¿Estaba llevando mi resentimiento demasiado lejos? Pero entonces recordé la crueldad calculada de excluirme y aún así pretender quedarse con mi dinero. Las personas inocentes recibirán disculpas y explicaciones. Y la verdad es que no hay boda que cancelar, Lucía. Ellos ya la cancelaron. Para mí, en el momento en que decidieron que no era lo suficientemente buena para estar presente. Yo solo estoy haciendo oficial lo que ellos ya comenzaron. Caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón superior, sacando una carpeta con el logotipo del Castillo de San Gabriel. Dentro estaban todos los contratos, firmados por mí como propietaria y por Alejandro como cliente. Si revisa sus documentos, verá que todos los contratos incluyen una cláusula que me permite cancelar el evento a mi discreción. No es una cláusula que haya añadido especialmente para mi hermano. Es estándar en todos mis negocios. La diferencia es que nunca antes había tenido motivos para invocarla. El sonido de papeles siendo movidos me indicó que Lucía estaba verificando esta información en sus propios archivos. Hubo un momento de silencio seguido por un suspiro de resignación. «Está aquí», confirmó. Apartado 16.3. La propiedad. Se reserva el derecho de cancelación unilateral por causas justificadas. Exactamente, la interrumpí. Y créame cuando le digo que tengo causas más que justificadas. ¿Qué debo decirles?, preguntó finalmente, su voz profesional regresando gradualmente. Me tomé un momento para considerar mi respuesta. No quería simplemente herir a mi familia. Quería que entendieran el impacto de sus acciones, que sintieran el peso de las consecuencias como yo lo había sentido durante décadas. Dígales la verdad, que la propietaria del Castillo de San Gabriel, de Sabores de España y del hotel Mirador ha decidido ejercer su derecho contractual a cancelar los servicios, que todos los depósitos serán retenidos como compensación por incumplimiento de los términos, exactamente como ellos pretendían hacer conmigo. Y si preguntan por «que dígales que recuerden la llamada que le pidieron hacer hoy». Podía sentir la incomodidad de Lucía a través del teléfono, pero también un nuevo matiz de respeto en su silencio. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Puedo hacerle una última pregunta personal?» «Adelante». ¿Vale la pena? Cortar los lazos. Con su familia de esta manera es algo difícil de revertir. Su pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido,
sino porque nadie antes había mostrado preocupación por las consecuencias emocionales que mis decisiones tendrían para mí. Siempre había sido la práctica, la racional, la que no necesitaba que cuidaran de sus sentimientos. Los lazos reales se cortaron hace mucho tiempo, Lucía. Esto es simplemente hacer visible lo que ya existía en las sombras. Y sí, vale la pena reclamar mi dignidad después de una vida siendo tratada como prescindible. Mientras concluía la llamada, me invadió una extraña sensación de ligereza. No era felicidad, ni siquiera satisfacción, sino la sensación de haber recuperado algo que me pertenecía, mi poder para decidir cómo permitía que me trataran. Las consecuencias vendrían, sin duda, pero por primera vez en mi vida adulta. No me sentía como una espectadora pasiva de mi propia historia familiar. Después de colgar, me quedé inmóvil frente a la ventana de mi oficina. El cielo de Madrid comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer, recordándome aquellas tardes de mi infancia en el Escorial, cuando observaba el mismo espectáculo desde el jardín de nuestra casa familiar. Un jardín donde nunca se me permitió jugar libremente porque podría estropear las rosas que tanto le gustaban a la abuela Carmen. Las memorias comenzaron a fluir como un río desbordado. Tenía apenas 8 años cuando entendí que mi lugar en la familia Martínez sería siempre secundario. Fue durante la fiesta de cumpleaños de Alejandro, quien celebraba sus 12 años con una excursión al Parque Warner a la que fueron invitados todos sus compañeros de clase. Yo había estado enferma toda la semana con gripe, pero me sentía mejor aquel sábado y estaba ilusionada por unirme a la celebración. La expresión de mi madre cuando me vio vestida y lista en la entrada aún permanece grabada en mi memoria. «Elena, cariño», dijo con ese tono falsamente dulce que usaba cuando iba a negarme algo. «Tú no puedes venir. Todavía estás convaleciente y además es el día especial de tu hermano. No querrás quitarle protagonismo, ¿verdad?» Me quedé con Punzente, la niñera, una estudiante universitaria llamada Claudia, que me miró con ojos compasivos, mientras toda mi familia partía en la furgoneta alquilada, entre risas y canciones. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sin entender por qué ser hermana de Alejandro significaba tener que desaparecer. Con los años, el patrón se volvió evidente. Cuando gané el concurso provincial de matemáticas a los 13 años, mis padres no asistieron a la ceremonia de premiación porque coincidía con un partido de fútbol de Alejandro. «Es solo un diploma, Elena. Puedes recogerlo tú sola. Eres muy independiente», me dijo mi padre mientras buscaba las llaves del coche para llevar a mi hermano al estadio. El bachillerato trajo consigo nuevas formas de exclusión. Mientras Alejandro estudiaba en el Liceo Francés, el colegio más prestigioso y caro de Madrid, yo fui enviada al instituto público del barrio. Tienes que entender que la carrera diplomática de tu hermano requiere una formación internacional, explicaba mi madre cada vez que yo cuestionaba la disparidad. Además, tú siempre has sido más práctica, menos académica. La ironía era que mis notas siempre fueron superiores a las de Alejandro, pero eso no parecía importar en la narrativa familiar. Él era el destinado a la grandeza. Yo era la pragmática que debía conformarse con menos. La universidad marcó el punto de inflexión. Ante la negativa de mis padres a financiar mis estudios de administración de empresas. ¿Para qué quieres estudiar eso? Las mujeres de nuestra familia siempre han sido amas de casa o, como mucho, maestras. Tomé la decisión de independizarme. Conseguí un trabajo como recepcionista nocturna en un pequeño hotel en Lavapiés, lo que me permitía asistir a clases durante el día. Las noches que pasé estudiando en aquella recepción, entre el silencio y la soledad, forjaron mi carácter, de una manera que mis padres nunca pudieron imaginar. Durante esos años apenas veía a mi familia. Las invitaciones a cenas y celebraciones se volvieron escasas, y cuando asistía, era tratada casi como una invitada más que como parte del núcleo familiar. «Elena trabaja en un hotel», decía mi madre a sus amigas, omitiendo que estaba estudiando, simultáneamente, y mantenía un promedio de sobresaliente. La muerte de la abuela Carmen, cuando yo tenía 23 años,
reveló otra dimensión de la dinámica familiar. En su testamento, dejó la casa de El Escorial a Alejandro, y a mí nos legó una pequeña parcela en Toledo que nadie consideraba valiosa. «Es justo», había dicho mi padre en la lectura del testamento. «Alejandro necesitará esa casa para criar a su familia cuando regrese de sus misiones diplomáticas». Lo que nadie sabía era que yo había estado investigando aquella parcela aparentemente insignificante. Estaba situada en un área que el Ayuntamiento de Toledo planeaba recalificar para desarrollo turístico. Con el último año de carrera recién terminado y un préstamo bancario respaldado por la tasación de la parcela, inicié mi primer proyecto empresarial, la restauración de una antigua casona que convertiría en un hotel boutique. Cuando la noticia de la recalificación se hizo pública y el valor de mi terreno se multiplicó por 10, la actitud de mi familia cambió momentáneamente. De repente, recibía llamadas de mi padre interesándose por «¿Cómo va ese proyectito tuyo?». Mi madre empezó a mencionar con orgullo a sus amigas que su hija era empresaria hotelera, pero nunca hubo un reconocimiento genuino de mi esfuerzo o mi visión. El hotel boutique, al que llamé La Parcela, con una ironía que solo yo entendía completamente, fue un éxito inmediato. Atrajo a turistas internacionales que buscaban una experiencia auténtica lejos de las grandes cadenas. Las ganancias me permitieron adquirir un segundo establecimiento, luego un tercero. Para cuando cumplí 30 años, mi pequeña empresa se había convertido en Grupo Hotelero Martínez, con 5 propiedades distribuidas por Castilla-La Mancha y Madrid. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de comprar el Castillo de San Gabriel, una joya histórica del siglo XV que había pertenecido a una familia aristocrática venida a menos. El castillo requería una renovación completa, pero yo visualicé su potencial como espacio para eventos exclusivos. Invertí todo lo que tenía y más, endeudándome hasta límites que me quitaban el sueño. Durante 18 meses viví prácticamente en el castillo, supervisando cada detalle de la restauración, asegurándome de que cada piedra respetara la historia del lugar mientras se adaptaba a las necesidades modernas. La noche de la inauguración oficial, organicé una gala benéfica que atrajo a la élite empresarial y cultural de España. Invité a mi familia, por supuesto. Mi madre vino sola, explicando que mi padre estaba en Bruselas con Alejandro, asistiendo a una conferencia importante. Apenas permaneció 1 hora, el tiempo suficiente para ser vista y comentar que el lugar era sorprendentemente elegante. Ni una palabra sobre el logro que representaba, sobre los obstáculos que había superado para llegar hasta allí. El éxito del castillo me permitió expandirme hacia el negocio del catering. Sabores de España nació como un servicio exclusivo para los eventos en San Gabriel, pero pronto comenzó a recibir solicitudes para funciones en otras ubicaciones prestigiosas. Mi enfoque en la cocina tradicional española reinterpretada con técnicas modernas captó la atención de críticos gastronómicos y clientes de alto nivel. Mientras tanto, Alejandro progresaba en su carrera diplomática, cada vez más centrado en cultivar conexiones con familias influyentes. Su relación con Carmen Velasco, hija de un conocido empresario con vínculos políticos, fue presentada por mis padres como la alianza perfecta, el paso lógico en su ascenso social. Cuando vino a mi oficina hace 6 meses, mostrándome fotos del anillo de compromiso y hablando de una boda que sería el evento del año, vi en sus ojos la misma expresión calculadora de siempre. No venía a compartir su felicidad conmigo, venía a pedirme algo. «Necesito tu ayuda, Elena», dijo con esa sonrisa encantadora que usaba en sus negociaciones diplomáticas. «Quiero darle a Carmen la boda de sus sueños, pero el presupuesto se ha disparado. Los padres de Carmen están aportando la mayor parte, pero hay un depósito inicial que debo cubrir yo para mantener las apariencias». «¿Cuánto necesitas?», pregunté, sabiendo ya que no importaba la cantidad. Yo era su último recurso. 100.000 euros, respondió con una naturalidad que me dejó momentáneamente sin palabras. Era una suma considerable, incluso para alguien con mi posición financiera, pero algo en mí, esa parte que siempre había anhelado la aprobación familiar, vio una oportunidad.
Quizás este gesto, esta generosidad, finalmente me ganaría un lugar verdadero en la familia Martínez. También estaba pensando, continuó Alejandro mientras yo procesaba la cifra, que sería perfecto celebrar la boda en San Gabriel. Y por supuesto, sabores de España para el catering. Carmen está encantada con la idea. Accedí a todo: el dinero, el castillo, el catering. Incluso ofrecí habitaciones en el Hotel Mirador para los invitados más importantes. Lo hice creyendo, ingenuamente, que este sería el momento de reconciliación, que por fin sería vista como una parte valiosa de la familia. Y ahora, meses después, aquí estaba yo, excluida de la celebración que yo misma había financiado, la historia de mi vida resumida en una cruel llamada telefónica. Con los recuerdos aún frescos en mi mente, me senté frente a mi ordenador y abrí la agenda de contactos. El peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía el pecho, pero la determinación era más fuerte. Esta vez, no sería la niña que llora en silencio mientras todos celebran sin ella. Esta vez, yo dirigiría la orquesta. Mi primera llamada fue a Rodrigo Mendoza, el administrador del castillo de San Gabriel. Nos conocíamos desde hacía años. De hecho, había sido uno de mis primeros empleados cuando compré el Hotel Boutique, en Toledo. Su lealtad nunca había estado en duda. «Rodrigo, soy Elena», dije cuando contestó al segundo tono. «Jefa, qué sorpresa. Estaba revisando los últimos detalles para la boda de su hermano. La decoradora ha venido esta mañana a comprobar las dimensiones del salón principal y...» «Sobre eso te llamo», le interrumpí, manteniendo mi voz profesional. «Necesito que canceles todos los preparativos para ese evento, con efecto inmediato». Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea. ¿Cancelar? Pero faltan solo 3 semanas y ya hemos rechazado otras reservas para esas fechas. ¿Ha habido algún problema con el pago? El problema, respondí midiendo mis palabras, es más personal que financiero. La boda no se celebrará en San Gabriel ni en ninguna otra de mis propiedades. Necesito que cierres el castillo para ese fin de semana. Diles que ha surgido un problema estructural que requiere atención urgente, un asunto de seguridad. Rodrigo llevaba suficiente tiempo trabajando conmigo para saber cuándo no debía hacer más preguntas. Su voz cambió sutilmente, adoptando el tono profesional que usábamos para las situaciones difíciles. Entendido. Me encargaré personalmente de cancelar todo. ¿Quiere que devolvamos el depósito? La pregunta me hizo recordar la conversación con Lucía. La familia no tenía intención de devolverme mi dinero. Yo no tenía intención de devolverles el suyo. No. Invoca la cláusula de cancelación tardía. El depósito se retiene como compensación por los ingresos perdidos y los gastos incurridos. Muy bien. ¿Debo contactar directamente con su hermano o con la organizadora? Con la organizadora, Lucía Mendoza. Ella ya está al tanto de mi decisión, aunque quizás no esperaba que actuara tan rápido. Terminamos la llamada con la eficiencia que caracterizaba nuestra relación profesional. Sin preguntas personales, sin juicios. Exactamente lo que necesitaba en ese momento. La siguiente llamada fue a Isabel Vega, la directora ejecutiva de Sabores de España. Isabel era más que una empleada. En los últimos años se había convertido en algo cercano a una amiga, aunque siempre manteníamos cierta distancia profesional. Elena, justamente estaba por llamarte. Su voz enérgica sonó a través del altavoz. Acabamos de recibir las confirmaciones finales para el menú de la boda de tu hermano. Parece que finalmente se han decidido por la opción más cara, el menú degustación completo con maridaje de vinos. No me sorprendió. Alejandro siempre elegía lo más caro cuando otra persona pagaba la cuenta. Isabel, necesito que canceles ese servicio. Toda la boda queda anulada. A diferencia de Rodrigo, Isabel no era del tipo que aceptaba órdenes sin explicaciones. ¿Qué? ¿Ha pasado? Hace 2 días estabas revisando personalmente la selección de vinos para el brindis.
Tomé aire. Isabel merecía al menos una versión simplificada de la verdad. Mi familia ha decidido que no soy bienvenida en la boda. Considerando que soy quien ha financiado gran parte del evento y la propietaria de todos los servicios contratados, he decidido que si no estoy invitada, no hay boda que celebrar. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un suspiro, que contenía tanto comprensión como resignación. Siempre he pensado que tu familia no te valoraba lo suficiente, dijo finalmente. Recuerdo cuando inauguramos la empresa y ninguno de ellos apareció, a pesar de que los invitaste personalmente. Ese recuerdo, que había intentado enterrar, resurgió con nitidez. La inauguración oficial de Sabores de España, con críticos, gastronómicos y figuras importantes del sector presentes, las 4 sillas vacías en la mesa principal, reservadas para una familia que nunca llegó, la vergüenza de tener que explicar su ausencia con excusas improvisadas. Exactamente. Y, esta vez no estoy dispuesta a aceptarlo, cancela todo. Retén el depósito como compensación por los gastos ya realizados y el personal contratado específicamente para el evento. ¿Estás segura de esto, Elena? No es que esté en desacuerdo, pero una decisión así podría tener consecuencias permanentes. La preocupación en su voz era genuina, lo que me hizo apreciarla aún más. Pocas personas en mi vida se habían preocupado realmente por mi bienestar emocional. Estoy completamente segura. Las consecuencias de no actuar serían peores para mi dignidad. En ese caso, considéralo hecho. Me encargaré personalmente de hablar con el equipo y reorganizar los horarios. Mi última llamada fue a Miguel Ángel Duarte, el director del Hotel Mirador. De los 3, Miguel Ángel era el más reciente en mi empresa, habiendo asumido la dirección del hotel apenas un año atrás. Nuestra relación era estrictamente profesional, lo que en este caso resultaba ventajoso. No necesitaba empatía, necesitaba eficiencia. Señora Martínez, qué oportuna su llamada. Su voz formal me saludó. Estaba por enviarle el informe de las reservas para el grupo de la boda. Hemos recibido solicitudes adicionales de habitaciones que exceden el bloque inicial reservado. Sobre eso le llamo, señor Duarte. Necesito que cancele todas las reservas asociadas con ese evento. La boda de mi hermano no se celebrará. A diferencia de mis otras 2 llamadas, Miguel Ángel no mostró sorpresa ni pidió explicaciones. Su respuesta fue puramente operativa, como si estuviéramos discutiendo un cambio rutinario en el horario de limpieza. Entendido. ¿Debo reubicar a estos huéspedes en otros hoteles de la cadena o simplemente notificarles la cancelación? Su pregunta me hizo considerar brevemente el impacto en personas inocentes, invitados que vendrían de lejos, que habían planificado su viaje con ilusión. Notifique la cancelación directamente. Si alguno desea mantener su reserva como huésped regular, puede hacerlo con un descuento del 20%. Para el resto, incluya una lista de hoteles alternativos en la zona, pero no nos haremos cargo de la reubicación. Muy bien. ¿Y respecto al depósito del bloque de habitaciones? Se retiene según la política estándar de cancelación tardía. Procederé de inmediato. ¿Hay alguna explicación específica que debamos proporcionar a los huéspedes? Pensé, por un momento. La verdad completa no era necesaria, pero tampoco quería esconderme detrás de excusas técnicas. Informe que debido a circunstancias familiares imprevistas, la propietaria del establecimiento ha tenido que cancelar el evento. Si requieren más detalles, pueden contactar directamente con la organizadora de la boda. Al colgar la última llamada, miré el reloj. Apenas habían pasado 40 minutos desde mi conversación con Lucía. En menos de 1 hora, había desmantelado completamente un evento que llevaba meses planificándose. La eficiencia con la que había actuado debería haberme proporcionado algún tipo de satisfacción, pero lo que sentía era más complejo. Me levanté y caminé hasta el pequeño bar en la esquina de mi oficina. Me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que reservaba para ocasiones especiales.
¿Era esta una ocasión especial? Quizás. El día en que finalmente dejaba de ser la víctima para convertirme en la arquitecta de mi propia dignidad. Mientras el vino respiraba en la copa, los últimos rayos del sol madrileño se filtraban por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Pronto comenzarían las llamadas, los mensajes, las recriminaciones. Mi teléfono personal ya mostraba 3 llamadas perdidas de Lucía. Era cuestión de tiempo antes de que mi familia descubriera lo que había hecho. Me senté en el sofá de cuero junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a encenderse con las primeras luces del anochecer. Madrid, siempre vital, siempre en movimiento. Una ciudad que me había acogido cuando mi propia familia me había hecho sentir como una extraña. Una ciudad que había sido testigo de mi transformación de la hija ignorada a la empresaria respetada. Tomé un sorbo de vino, dejando que su sabor intenso me recordara que algunas cosas mejoran con el tiempo y la presión. Quizás yo también lo había hecho. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Rodrigo. Hecho. La organizadora no se lo ha tomado bien. Espera noticias. De la familia. Asentí para mí misma. Ahora solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. A los 20 minutos de recibir el mensaje de Rodrigo, mi teléfono comenzó a vibrar sin pausa. Primero fue mi madre, luego mi padre, después Alejandro. Dejé que las llamadas entraran al buzón de voz. No me sentía preparada para enfrentar su ira directamente. Necesitaba ese momento de calma antes de la tormenta. Los mensajes comenzaron a llegar en cascada. El primero fue de mi madre. Elena, ¿qué has hecho? Lucía nos ha llamado diciendo cosas absurdas sobre cancelaciones. Llámame. Inmediatamente. Típico de María Martínez. Sin preguntar, sin intentar entender. Solo exigiendo explicaciones como si yo fuera todavía una adolescente que había llegado tarde a casa. El siguiente fue de mi padre. Esto es completamente inaceptable. Has avergonzado a toda la familia. Te exijo que rectifiques esta locura ahora mismo. Francisco Martínez, siempre preocupado por las apariencias, por lo que dirían sus colegas del bufete de abogados, por cómo afectaría esto a su imagen cuidadosamente construida. El mensaje de Alejandro fue el más extenso, alternando entre la súplica y la amenaza. Elena, no sé qué te ha dicho Lucía o qué has entendido, pero esto es un terrible malentendido. Por favor, llámame para aclararlo todo. Carmen está destrozada. Sus padres están furiosos. ¿Tienes idea del daño que estás causando? Si esto es por dinero, podemos negociar, pero no destruyas el día más importante de mi vida por un capricho. Te lo advierto, si no solucionas esto inmediatamente, habrá consecuencias legales. Leí su mensaje varias veces, dejando que cada palabra se asentara. Un terrible malentendido. Un capricho. Consecuencias legales. Era fascinante cómo, incluso ahora, era incapaz de reconocer la verdadera naturaleza del problema. Para él, esto solo podía ser un error o un arranque emocional por mi parte. Nunca una respuesta justificada a años de maltrato. Mientras contemplaba si responder o no, llegó otro mensaje, este de un número que no tenía guardado. Era Carmen, la novia de Alejandro. Elena, no nos conocemos personalmente, pero te ruego que reconsideres lo que estás haciendo. He soñado con esta boda toda mi vida. Mis padres han invitado a personas muy importantes para su negocio. Por favor, no dejes que los problemas con tu hermano arruinen este día para todos. Estoy segura de que podemos encontrar una solución. Su mensaje me provocó una risa amarga. Ni siquiera me conocía personalmente. A pesar de estar comprometida con mi hermano desde hacía más de un año, a pesar de que yo había financiado gran parte de su boda soñada, nunca había considerado necesario conocer a la hermana de su futuro esposo, y aún así se sentía con derecho a pedirme que sacrificara mi dignidad por su día especial. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. Decidí contestar.
Ella al menos merecía la cortesía de una conversación directa. Elena, su voz sonaba agotada. La situación se ha vuelto complicada. Tu familia está en mi oficina ahora mismo. Están furiosos y confundidos. Tu hermano está amenazando con acciones legales contra mí por incumplimiento de contrato. Los contratos están a mi nombre, Lucía. Cualquier abogado con 2 dedos de frente les dirá que no tienen caso. Lo sé, y se lo he explicado, pero están en negación. Tu madre, bueno, está diciendo cosas bastante duras sobre ti. No me sorprendió. María Martínez tenía una habilidad especial para la crueldad cuando se sentía contrariada. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, aunque ya podía imaginarlas. Lucía dudó. Preferiría no repetirlas, pero básicamente está cuestionando tu estabilidad mental y sugiriendo que esto es parte de un patrón de comportamiento problemático. La vieja táctica. Cuando no podían controlarme, intentaban desacreditarme. Cuando era niña, me llamaban demasiado sensible cada vez que expresaba dolor por su favoritismo. Cuando era adolescente, cualquier protesta era etiquetada como rebeldía sin causa. Ahora, como adulta exitosa que se negaba a seguir sus reglas, la única explicación posible para ellos era que yo estaba mentalmente inestable. No me sorprende, respondí con calma. ¿Qué necesitas de mí, Lucía? Necesito saber si esta decisión es definitiva. Los invitados empezarán a recibir las notificaciones de cancelación en cualquier momento. Una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás. Miré por la ventana. La noche había caído completamente sobre Madrid. En la distancia, la iluminación del Palacio Real brillaba como un recordatorio de épocas en que el poder familiar era absoluto, cuando los destinos de los hijos estaban completamente en manos de sus padres. Pero ya no vivíamos en esos tiempos. Es definitiva, Lucía. No hay nada que discutir ni negociar. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera. En ese caso les comunicaré tu decisión. Y Elena, cuídate. Las rupturas familiares pueden ser más dolorosas de lo que anticipamos, incluso cuando son necesarias. Su advertencia, sorprendentemente empática, me dejó pensativa tras colgar. ¿Estaba realmente preparada para las consecuencias emocionales de esta decisión? Había pasado toda mi vida buscando la aprobación de mi familia, incluso mientras construía una vida separada de ellos. ¿Qué significaría cortar definitivamente ese vínculo, por tóxico que fuera? No tuve mucho tiempo para reflexionar. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Alejandro. Después de 4 intentos decidí contestar. Merecía escuchar mis razones directamente. ¿Cómo has podido? Fueron sus primeras palabras, su voz temblando de rabia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Carmen está llorando desconsoladamente. Sus padres están considerando cancelar todos los acuerdos comerciales con la familia. Has arruinado mi vida en 1 hora. Qué interesante, Alejandro. Respondí con una tranquilidad que claramente lo descolocó. Te preocupa que tu boda se haya cancelado, pero no te preocupó excluirme de ella mientras te quedabas con mi dinero. Curioso sentido de la justicia. ¿De qué estás hablando? Nadie te excluyó de nada. Su negativa era tan absurda que casi me reí. Lucía me llamó esta tarde para comunicarme, por instrucciones expresas de la familia, que no era bienvenida en la boda, pero que mi depósito de 100.000 euros sería utilizado igualmente. ¿Vas a negar eso también? Hubo un momento de silencio, ese tipo de pausa que ocurre cuando alguien intenta formular una mentira convincente. Hubo una confusión. Estábamos considerando una ceremonia más íntima, con menos invitados, debido a consideraciones diplomáticas, pero jamás te excluiríamos. Eres mi hermana. Mientes, dije simplemente. Siempre has sido un mentiroso hábil, Alejandro. Es parte de lo que te hace tan buen diplomático, pero esta vez tengo pruebas. Lucía confirmó las instrucciones por escrito. Tengo los correos electrónicos. No era cierto, pero la forma en que su respiración se aceleró
Me confirmó que había dado en el clavo. Fue idea de papá, dijo finalmente, su voz más baja. Dijo que siempre traes tensión a los eventos familiares, que Carmen merecía un día perfecto sin tus complicaciones. ¿Mis complicaciones? ¿Te refieres a mi existencia? ¿A mi atrevimiento de haber construido una vida exitosa sin vuestra ayuda? ¿O al hecho de que mi presencia es un recordatorio constante de cómo me habéis tratado toda la vida? No seas tan dramática, Elena. Siempre exageras todo. Nadie te ha tratado mal. Si te has sentido menos querida, es porque siempre has sido difícil, siempre a la defensiva, siempre compitiendo conmigo por razones que solo tú entiendes. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había logrado, seguía viéndome como la hermana problemática, la que exageraba, la que inventaba agravios. La gaslight había sido siempre la estrategia favorita de los Martínez. Escúchame bien, Alejandro, porque será la última vez que hablemos de esto. No estoy compitiendo contigo. Nunca lo he hecho. Simplemente he intentado existir con dignidad en una familia que decidió, desde mi nacimiento, que yo valía menos. He financiado tu boda. He puesto a tu disposición mis propiedades y mis empresas. Y tu respuesta fue excluirme e intentar robarme. Así que sí, he cancelado todo. Y no hay marcha atrás. Te arrepentirás de esto. Su voz había adquirido ese tono frío que reservaba para las amenazas. Quizás ahora tengas dinero y propiedades, pero sigues siendo la misma niña insegura, de siempre. ¿Crees que esto te hará sentir mejor? Solo confirma lo que todos sabemos, que nunca has superado tus celos infantiles. Adiós, Alejandro, respondí, y colgué antes de que pudiera continuar. Los mensajes siguieron llegando durante horas. Amenazas de mi padre sobre acciones legales que sabía perfectamente que no prosperarían. Manipulaciones emocionales de mi madre sobre cómo esto mataría a la abuela si viviera, para verlo. Incluso recibí llamadas de tíos y primos lejanos, todos repentinamente preocupados por la armonía familiar, que nunca les había importado cuando yo era la única que sufría. En algún momento de la noche, entre mensajes cada vez más desesperados de Alejandro ofreciendo ahora incluirme en la boda. Puedes sentarte en la mesa principal. Apagué el teléfono y me serví otra copa de vino. Imaginé la escena que estaría desarrollándose. 200 invitados recibiendo notificaciones de cancelación, las llamadas frenéticas a otros lugares de celebración que estarían completos, con 3 semanas de antelación, la vergüenza pública de tener que explicar por qué la boda del año se había evaporado de repente. Por primera vez, la familia Martínez experimentaba lo que yo había sentido toda mi vida, la impotencia de ver cómo tus planes cuidadosamente elaborados se deshacían sin que pudieras hacer nada para evitarlo, la humillación de tener que dar explicaciones a personas cuya opinión valorabas. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Por primera vez en años, quizás en toda mi vida adulta, no me acosté preocupándome por lo que mi familia pensaría de mis decisiones. Ya no importaba. Había cortado el cordón invisible que siempre me había mantenido orbitando alrededor de su aprobación, como un planeta menor atrapado en la gravedad de una estrella indiferente. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café en la cocina de mi ático en Chamberí, el timbre sonó. No esperaba visitas, especialmente tan temprano. A través de la cámara de seguridad vi a mi madre, su rostro tenso por lo que parecía ser una noche sin dormir. Dudé. Podría fingir que no estaba en casa, evitar la confrontación que inevitablemente traería. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo. Abrí la puerta y la invité a pasar sin decir palabra. María Martínez entró como siempre lo hacía, evaluando mi espacio vital con esa mirada crítica que reservaba para todo lo mío. A pesar de que el ático era elegante y había sido decorado por uno de los interioristas más cotizados de Madrid, sabía que encontraría algo que señalar, alguna imperfección que confirmaría su visión de mí como eternamente inadecuada. ¿Café?, ofrecí mientras ella se sentaba en el sofá del salón.
No he venido a socializar, Elena, respondió con ese tono gélido que había perfeccionado a lo largo de los años. He venido a hacerte entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. Serví una taza para mí y me senté frente a ella. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando el espacio entre nosotras, haciendo visible el abismo que nos separaba. ¿Demasiado tarde para qué, exactamente?, pregunté con genuina curiosidad. Para rectificar este terrible error, para salvar la reputación de la familia, para demostrar que no eres la persona egoísta y vengativa que todos piensan que eres ahora mismo. Su elección de palabras era reveladora. No estaba preocupada por mis sentimientos, por el daño que me habían causado. Su preocupación era la reputación familiar, las apariencias, el qué dirán. No hay nada que rectificar, mamá. La decisión está tomada y es definitiva. ¿Te das cuenta del daño que has causado? Su voz se elevó ligeramente. Los Velasco están furiosos. Tenían invitados viniendo desde América y Asia. El padre de Carmen llamó a tu padre anoche diciendo que esto podría afectar a las negociaciones comerciales que tenían en marcha. Lo entiendo, respondí con calma. Pero quizás deberías preguntarte, ¿por qué decidisteis excluirme de la boda mientras usabais mi dinero y mis propiedades? Esa fue la primera piedra, no mi respuesta. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano, como apartando una mosca molesta. Siempre tan dramática. Nadie te excluyó. Simplemente pensamos que, dado tu historial de llamar la atención en eventos familiares, sería mejor para todos que no asistieras a la ceremonia principal. Podrías haber venido al banquete. La audacia de su mentira me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Mi historial de llamar la atención? Yo, que siempre había sido la invisible, la que se sentaba en la esquina de las reuniones familiares mientras todos adulaban a Alejandro. Lucía me dijo claramente que no era bienvenida en 1900 en ninguna parte del evento. Y respecto al dinero, ¿cómo justificas quedarte con 100.000 euros míos mientras me excluías? Fue un préstamo a la familia, respondió como si fuera obvio. Las familias se apoyan. No todo tiene que ser transaccional, Elena. Excepto cuando se trata de mi inclusión en la familia, aparentemente. Eso sí tiene precio, y parece que 100.000 euros no fueron suficientes. Mi madre se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la indignación. Siempre. Has sido así. Siempre calculando. Siempre contabilizando quién recibe qué. Siempre sintiéndote víctima. ¿Nunca has pensado que quizás el problema eres tú? Que si te hubieras esforzado más en encajar, en ser como se esperaba que fueras, ¿todo habría sido diferente? Sus palabras, aunque dolorosas, me provocaron una extraña sensación de claridad. Por fin estaba diciendo en voz alta lo que siempre había sabido. Para ser aceptada en la familia Martínez, yo tenía que ser alguien diferente. Mi pecado original no era algo que hubiera hecho, sino quién era fundamentalmente. Tienes razón en una cosa, mamá, dije levantándome también, pero manteniendo mi voz serena. El problema soy yo. Siempre he sido yo porque nunca fui la hija que querías. No fui dócil. No me conformé con menos. No acepté ser la sombra de Alejandro. Construí mi propio camino, y eso, para ti, es imperdonable. No distorsiones mis palabras, protestó. Solo queríamos lo mejor para ti. Si fuimos más duros contigo, fue porque sabíamos que lo necesitabas. Alejandro siempre fue más sensible, más merecedor de amor, completé su frase. Es interesante cómo tu versión de lo mejor para mí siempre implicaba menos recursos, menos apoyo, menos reconocimiento. Pero ya no importa, mamá. He terminado de buscar tu aprobación. Sacudió la cabeza, como si estuviera tratando con una niña testaruda. ¿Qué quieres, Elena? ¿Una disculpa? ¿Más dinero? ¿Un lugar específico en la boda? Podemos arreglarlo. Solo dinos qué necesitas para detener esta locura. Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué quería realmente? No era una disculpa, que sería vacía.
No era dinero, que tenía en abundancia. No era un lugar en una boda que ya no me importaba. Quiero que por una vez en tu vida me veas realmente, respondí finalmente. No como la hija problemática o la empresaria afortunada o la hermana celosa. Solo como Elena, una persona completa que merece respeto no por lo que puede darles, sino simplemente por ser quien es. Mi madre me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. La autenticidad emocional nunca había sido el lenguaje de los Martínez. No tengo tiempo para estas filosofías, Elena. Necesitamos una solución práctica. ¿Qué tenemos que hacer para que reactives la boda? Nada, respondí con sencillez. No hay nada que puedan hacer. La decisión está tomada. ¿Así que esto es venganza? ¿Es eso? ¿Arruinar el día más importante de tu hermano porque te sientes menospreciada? No, mamá. No es venganza. Es consecuencia. Es establecer un límite después de décadas sin ellos. Es decir, no más a una dinámica que me ha dañado durante toda mi vida. Se dirigió hacia la puerta, su lenguaje corporal expresando toda la frustración que no podía poner en palabras. Tu padre tenía razón sobre ti, dijo mientras abría la puerta. Siempre has sido egoísta, siempre pensando solo en ti misma, en tus sentimientos, en tus necesidades. Una verdadera Martínez piensa primero en la familia. La miré directamente a los ojos, permitiéndome por primera vez ver a la mujer frente a mí no como mi madre, esa figura casi mítica cuya aprobación había buscado desesperadamente, sino como simplemente otra persona, con sus propias limitaciones y defectos. Quizás no soy una verdadera Martínez entonces, y quizás eso sea lo mejor que podría pasarme. Cuando la puerta se cerró tras ella, no sentí el dolor que había anticipado. En su lugar, experimenté una extraña ligereza, como si un peso que había cargado durante décadas finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. Las semanas siguientes trajeron consigo el predecible drama. Alejandro, tras varios intentos fallidos de hacerme cambiar de opinión, incluyendo una oferta de devolverme el dinero con intereses, anunció que la boda se posponía indefinidamente. Los Velasco, según rumores que me llegaron a través de contactos comunes, estaban reconsiderando la alianza con los Martínez, preocupados por lo que este incidente revelaba sobre la estabilidad familiar. Mi padre, fiel a su palabra, intentó iniciar acciones legales, solo para ser informado por su propio abogado que no tenía caso. Los contratos estaban claramente a mi nombre, y las cláusulas de cancelación eran perfectamente estándar y legales. Mi teléfono dejó de sonar eventualmente. La tormenta pasó, como todas las tormentas hacen. Y en el silencio que siguió, encontré algo inesperado. Paz. Una tarde de octubre, casi 2 meses después del incidente, me encontraba supervisando las renovaciones en el ala este del castillo de San Gabriel. Habíamos decidido transformar ese espacio en un pequeño museo que destacaría la historia del edificio y la región. Mientras revisaba los planos con el arquitecto, Rodrigo se acercó con una expresión peculiar. «Elena, hay alguien que quiere verte. Dice que es importante». Para mi sorpresa, era Carmen, la exprometida de mi hermano. Estaba sola, vestida con sencillez, muy diferente de la imagen glamurosa que había visto en 1900, las fotos que Alejandro me había mostrado. «¿Podemos hablar?», preguntó con una timidez que no esperaba. La invité a dar un paseo por los jardines del castillo, curiosa sobre qué podría querer decirme. «Quería conocerte», dijo finalmente, cuando nos detuvimos junto a la fuente central. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que había aceptado la versión de tu familia sobre quién eras sin cuestionarla. Eso no fue justo. Su honestidad me sorprendió. ¿Y qué versión te dieron exactamente? La de la hermana problemática, la oveja negra, la empresaria despiadada que no entendía los valores familiares. Sonreí. Era exactamente lo que había imaginado. ¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora?, pregunté.
Ahora pienso que quizás eras la única que veía claramente. Después de la cancelación, vi facetas de Alejandro y tus padres que me hicieron cuestionar muchas cosas. Hace 3 semanas rompí el compromiso. La noticia me tomó por sorpresa. Lo siento, dije automáticamente. No lo sientas, respondió con una pequeña sonrisa. Me salvaste de cometer un error enorme. Un matrimonio construido sobre mentiras y manipulaciones nunca hubiera funcionado. Solo lamento no haberme dado cuenta antes. Nos sentamos en un banco cercano. 2 mujeres que habían estado en lados opuestos de un conflicto familiar, pero que ahora compartían una comprensión común. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Carmen. Tu familia siempre habló de ti como alguien frío y calculador, pero fuiste la única que actuó con autenticidad. Ellos eran los manipuladores, pretendiendo ser algo que no eran, usando tus recursos mientras te menospreciaban. Sus palabras validaron algo que yo había sabido intuitivamente, pero que nadie había reconocido antes. La narrativa familiar siempre me había presentado como la villana, cuando en realidad solo había sido la inconveniente portadora de verdades que nadie quería enfrentar. ¿Qué harás ahora?, o le pregunté. Empezar de nuevo. Quizás viajar un tiempo. Poner distancia entre mi familia y yo también. Resulta que tenemos más en común de lo que pensaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las almenas del castillo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, sentí una extraña sensación de cierre. No era el final feliz de reconciliación familiar que alguna vez había soñado, pero era un final honesto. Un final que respetaba quién era yo realmente y lo que necesitaba para vivir en paz. Había perdido una familia, sí, pero en el proceso había ganado algo mucho más valioso: la libertad de existir en mis propios términos, sin disculpas, sin la constante búsqueda de una aprobación que nunca llegaría. Y por primera vez en mi vida, eso me parecía más que suficiente. La verdadera victoria no había sido arruinar la boda de Alejandro. La verdadera victoria había sido liberarme de las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a un ciclo tóxico de búsqueda de validación. Por fin había dejado de ser la hija que suplicaba amor para convertirme en la mujer que se respetaba lo suficiente para establecer límites. Y en ese atardecer toledano, rodeada por las piedras centenarias que habían sido testigos de tantas historias de poder, traición y redención, supe que había encontrado mi propio castillo interior. Una fortaleza construida no de piedra, sino de autoaceptación y dignidad. Un lugar donde, finalmente, podía sentirme en casa.